Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Conciencia Jurídica. El día de hoy nos acompañan cuatro especialistas que nos ayudarán a entender un poco el tema de los tribunales constitucionales. Ellos son nuestro invitado Andrés Delgado, nuestra invitada Sandra Montoya, nuestra invitada Karen Taicús y nuestra invitada Joana Correa. Ellos el día de hoy nos resolverán 5 preguntas. Y con esa resolución de esas preguntas vamos a entender un poco más cómo funciona todo esto. Bienvenidos a nuestro programa. Muy bien. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Para que nos ayudes a resolver estas inquietudes sobre los tribunales, dinos, por favor, ¿cuándo surgieron los tribunales constitucionales? Gracias, Joana. Muy buenos días. Para responder esta pregunta, es importante entender que los tribunales constitucionales no nacen de forma espontánea, sino como resultado de una evolución histórica del constitucionalismo, especialmente en el siglo XX. El primer tribunal constitucional en sentido moderno surgió en Austria en 1920, gracias a la propuesta del jurista Hans Kelsen. Él planteó que era necesario un órgano independiente del poder legislativo y judicial, que se encargara exclusivamente de controlar que las leyes no contradijeran la Constitución. Este modelo, conocido como el modelo kelseniano, dio origen a una justicia constitucional concentrada, es decir, ejercida por un solo tribunal especializado. Este modelo se expandió rápidamente por Europa, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países adoptaron constituciones que incluían catálogos de derechos fundamentales y establecían mecanismos para protegerlos de abusos del poder político. En América Latina, el proceso fue mucho más lento. En muchos países, incluido Colombia, durante gran parte del siglo XX, el control constitucional estuvo en manos de la Corte Suprema de Justicia, que ejercía un control limitado, más formal que sustancial. Sin embargo, esto resultaba insuficiente frente a las nuevas demandas sociales, el conflicto armado y la necesidad de una justicia más protectora de derechos. En este contexto, en Colombia surge la Corte Constitucional en 1991, como respuesta a un momento de crisis institucional, violencia y desconfianza ciudadana. La Constitución de 1991 no solo reformó el sistema político, sino que introdujo un nuevo modelo de Estado social de derecho, donde la protección de los derechos y el control del poder se volvieron centrales. Por eso, se decidió crear un tribunal constitucional independiente que pudiera vigilar que todas las normas y decisiones respetaran los principios constitucionales. Muchas gracias por tu respuesta. Karen, buenas noches. Ahora vamos contigo. ¿Qué tribunales constitucionales existen en Europa? ¿Qué tribunales constitucionales hay en Europa? Europa cuenta con varios tribunales constitucionales que se juegan un papel fundamental en la protección de la Constitución y la garantía de los derechos fundamentales. Te voy a explicar algunos de ellos. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Este tribunal garantiza que la legislación de la Unión Europea se interpreta y aplica de manera uniforme en todos los países miembros. Está compuesto por 2 órganos. Tribunal de Justicia. Resuelve cuestiones prejudiciales planeadas por tribunales nacionales y recursos de anulación. Tribunal General. Resuelve recursos de anulación interpuestos por particulares, empresas y gobiernos nacionales. Tribunales Constitucionales Nacionales. Cada país europeo tiene su propio tribunal constitucional que se encarga de garantizar la supremacía de la Constitución Nacional y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre otros. Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Consejo Constitucional de Francia. Tribunal Constitucional de España. Corte Constitucional de Italia. Los tribunales constitucionales en Europa tienen una gran importancia, ya que se encargan de garantizar que las leyes y actos de poder público respeten la Constitución.
Su función principal es proteger el Estado de los derechos y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos tribunales controlan la constitucionalidad de las leyes, es decir, puede anular una ley si va en contra de la Constitución. También resuelven conflictos entre constituciones de Estado, como entre el gobierno central y las regiones autónomas. Además, sirve para limitar el poder político, evitando abuso por el poder del Ejecutivo o del Legislativo, y asegurando que cada poder del Estado actúe dentro de sus competencias. Muchas gracias, Karen. Bien, ahora nos vamos con el experto Andrés. Andrés, cuéntanos, y vámonos un poco más para acá, más cerca. Cuéntanos cuáles tribunales o qué tribunales hay en América Latina. Muy buenos días, en esta oportunidad hablaremos de los tribunales constitucionales de América Latina. En América Latina, la función de control constitucional ha sido adoptada de manera diversa por los países que la conforman, unos siguiendo los modelos europeos como el austro-keynesiano y otros adoptando sus propias tradiciones jurídicas. Hasta finales de la década de los 90, los mecanismos de justicia constitucional en América Latina incluían tribunales o cortes constitucionales autónomos o el ejercicio de sus funciones constitucionales por parte de las Cortes Supremas. Inicialmente hablaremos de los modelos de Tribunal Constitucional. Latinoamérica puede dividirse en dos grandes modelos institucionales. Primero, modelo concentrado o keynesiano, en el cual existe un Tribunal Constitucional autónomo separado de la Corte Suprema y con funciones exclusivas de control y constitucionalidad. Y el modelo difuso americano, donde el control de constitucionalidad puede ser ejercido por un juez y las Cortes Supremas tienen una función central en este ejercicio. Los países de Latinoamérica que cuentan con tribunales constitucionales autónomos, el modelo concentrado son Colombia desde 1991 cuenta con una Corte Constitucional Autónoma encargada del control constitucional de las leyes, tratados y reformas constitucionales. Dentro de otros países tenemos Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Chile, Venezuela y El Salvador. Los países con control constitucional en manos de la Corte Suprema, o también llamado modelo difuso, está Argentina, quien adopta el modelo norteamericano, donde la Corte Suprema de Justicia realiza el control difuso y concreto. Brasil, aunque tiene una Corte Suprema Federal, esta actúa como tribunal constitucional con funciones concentradas y difusas. México, su Suprema Corte de Justicia ejerce el control de la constitucionalidad, especialmente a través del juicio de amparo. Paraguay, la Corte Suprema tiene una sala constitucional encargada de estos asuntos. Uruguay, su sistema se basa en un control difuso con la Corte Suprema de Justicia como intérprete final. Y por último, Costa Rica, que tiene una sala constitucional dentro de la Corte Suprema que actúa como tribunal constitucional desde 1989. De lo anterior podemos concluir que la justicia constitucional en América Latina es diversa y responde tanto a las necesidades políticas como a las tradiciones jurídicas de cada país. Mientras algunos adoptaron tribunales especializados para la defensa de la Constitución, otros mantienen esta función en sus Cortes Supremas. No obstante, todos comparten el objetivo común de proteger la supremacía constitucional y los derechos fundamentales. Muchísimas gracias y feliz día. Gracias, Andrés, por tu respuesta. Y ahora vámonos más para acá aún. Joana, buenas noches. Joana, cuéntanos qué tribunales han existido, qué tribunales constitucionales han existido en Colombia. Hola, gracias por la invitación. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado quién protege nuestra Constitución? ¿Cómo asegura que las leyes cumplan con el espíritu de nuestra Carta Magna? En Colombia, esta labor ha tenido una fascinante evolución histórica. Antes de tener un tribunal dedicado exclusivamente a la Constitución, la tarea recaía en la Corte Suprema de Justicia. Desde su creación en el siglo XIX, la Corte Suprema de Justicia fue consolidando su rol, pero hubo un momento clave, el Acto Legislativo número 3 de 1910. Esta reforma histórica le dio a la Corte Suprema la facultad de declarar que una ley era inconstitucional y, lo más importante, que esta decisión aplicaba para todos. Fue un paso gigante hacia el control constitucional. Durante el siglo XX, la necesidad de un control constitucional más especializado se hizo evidente. En 1968 se intentó dar un paso más. Aunque no se creó una corte independiente, se estableció la Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. Era una sala especializada encargada de estudiar las demandas contra las leyes. Funcionó por años, pero el país seguía evolucionando y con él la visión de cómo debían protegerse los derechos fundamentales. Entonces llegó 1991. Colombia vivía un momento de profundas transformaciones. Con la promulgación de la Constitución Política en 1991,
nació una nueva era y con ella un nuevo guardián, la Corte Constitucional. Inaugurada en 1992, esta Corte se convirtió en el máximo órgano encargado de velar por la integridad y la supremacía de nuestra Constitución. Ya no era una sala, sino un tribunal independiente. Sus funciones son vitales: decidir si las leyes son constitucionales, proteger nuestros derechos fundamentales a través de la acción de la tutela, esta herramienta poderosa que nos permite defender nuestras garantías individuales, y resolver conflictos entre diferentes jurisdicciones. La historia de los tribunales constitucionales en Colombia es un reflejo de nuestra búsqueda constante de un Estado de Derecho más justo y protector. Desde las primeras cortes hasta nuestra actual Corte Constitucional, cada etapa ha sido fundamental para garantizar que la Constitución sea la norma de normas. La Constitución es el pilar de nuestra sociedad y la Corte Constitucional su firme guardián. Ok, Johanna, gracias por tu respuesta. Muy bien, para cerrar nuestro programa de hoy, tenemos una pregunta interesante, y para poder entender esto un poco más, vamos con Sandra nuevamente. Sandra, cuéntanos qué es una Corte Constitucional. Bien, Johanna. Te diré que la Corte Constitucional de Colombia es una de las instituciones más importantes creadas por la Constitución de 1991. Su función principal es garantizar la supremacía y el respeto por la Constitución, que en Colombia es una norma viva, cargada de principios y valores fundamentales. A diferencia de la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de unificar la jurisprudencia ordinaria, la Corte Constitucional se ocupa específicamente de revisar que las leyes, decretos y otros actos normativos estén de acuerdo con la Constitución. También tiene la competencia de revisar fallos de tutela, especialmente aquellos que tengan un alto impacto en los derechos fundamentales. Otra de sus funciones clave es revisar las leyes estatutarias, que son aquellas que regulan derechos especialmente sensibles, como los derechos políticos, la administración de justicia o los estados de excepción, importantísimo. Además, la Corte Constitucional resuelve conflictos entre entidades del Estado y emite sentencias con fuerza vinculante para todas las autoridades. Lo más interesante de esta Corte es su carácter activo y garantista. En muchos fallos ha ido más allá de simplemente anular leyes. Ha interpretado la Constitución de forma progresiva y ha sido clave en la defensa de grupos vulnerables como mujeres, personas LGBTI, comunidades indígenas y desplazados por el conflicto. Según el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, la Corte ha tenido un impacto no solo jurídico, sino también político y social, al convertirse en un actor central en la construcción de la democracia en Colombia. Sus decisiones generan debates, transforman políticas públicas y amplían el contenido de los derechos fundamentales. En conclusión, la Corte Constitucional no solo es un tribunal jurídico, es una garantía viva de que la Constitución se respeta, se aplica y se adapta a los cambios sociales. Gracias. Sandra, muchas gracias. Bueno, queridos invitados, Karen, Andrés, Johanna, Sandra, muchas gracias por compartirnos este conocimiento que es muy valioso para nuestros oyentes y nuestros espectadores. Queridos espectadores, gracias por vernos un día más. Nos vemos en una próxima oportunidad en Conciencia Jurídica. Feliz resto de día.